¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Bueno, iglesia, buenos días, Dios les bendiga. Qué privilegio poder predicar en el día de la Santa Cena y más con el tema que el Señor me regala. Me parece un privilegio enorme, poderlo hacer. Entonces, que el Señor nos bendiga. Abramos nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 16 al 23. Quise estar ahí donde había predicado, donde terminé hace 15 días. Vamos a estar viendo varios textos bíblicos, pero quise estar ahí porque ese fue el texto o ese es el párrafo que impactó mi vida y con el cual el Señor me inquieta y me lleva a consultar y a indagar sobre ese tema, y creo que van a ser varias prédicas sobre ese tema porque me tiene bastante confrontado, y es hablar de la soberanía de Dios. Pero lo que pasa es que me estoy dando cuenta que hablar de la soberanía de Dios es muy fácil. La Biblia sola habla de la soberanía de Dios, pero como seres humanos aceptar la soberanía de Dios es otra cosa, es un cuento bien complicado que requiere de mucho ejercicio espiritual, aceptar la soberanía de Dios. Entonces hoy vamos a empezar con eso, y quiero empezar con esa actitud que me impactó de David, que está ahí en ese texto. Entonces vamos a estar ahí, ¿listo? 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16 al 23. La prédica de hoy la he titulado: Lo que Dios haga está bien para mí. Lo que Dios haga está bien para mí. ¿Listo? Ok. Entonces les decía, en la prédica pasada veíamos que esa actitud de David, que ya enseguida pues la vamos a estudiar y analizar, era una característica muy importante de las personas que tienen una relación estrecha con Dios. Y consideraba yo, de acuerdo a lo que el Señor me mostraba o lo que el Señor me permitió, consideraba que era de la más importante para poder asimilar eso, es decir, aceptar la soberanía de Dios. Es una característica súper importante en una persona que tiene una relación estrecha con Dios. Entonces hoy vamos a profundizar ahí, vamos a profundizar en eso. ¿Listo? Y quiero que recordemos la pregunta que hacíamos reflexiva. Es decir, ¿cómo reacciona usted cuando Dios no concede la petición de su oración? ¿Listo? Porque ahí encontré, pues primero que yo no sé usted, ahorita ya usted mirará al final de la prédica cómo está usted, pero yo sí le digo, yo quedé abatido porque definitivamente no, como David no me da, no soy así. Entonces algo que el Señor me puso bueno, hay que trabajar en eso. Entonces vamos a mirar, listo, versículo 15. Vamos a empezar desde el 15. Y dice: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces recordábamos el pecado de David, viene Natán, lo reprende, etcétera, y entonces le da los castigos, en fin, y aquí comienza lo que a mí me interesa en el día de hoy. Listo. Entonces vino sobre David una situación: el niño enfermó gravemente. ¿Listo? Ok. A David le llega un problema, le llega una calamidad, le llega un castigo, le llega una prueba. O sea, como usted y yo lo queramos llamar hoy, el hecho es que ese no es el punto hoy. Entonces llamémoslo como quiera, ¿cierto? Castigo, prueba, lo que sea. Llegó un problema a la vida de David. ¿Listo? Ok. Y yo quiero que nos tomemos un segundo y pensemos un poquito en ese problema o en esa situación que tenemos usted y yo hoy. Porque nosotros tenemos que tener claro que todos los días nosotros estamos enfrentando situaciones que ameritan la intervención de Dios. Entonces, yo quiero que usted piense por un segundito, ¿cuál es su motivo de oración el día de hoy?
¿Cuál es la situación que lo tiene? Puede que no lo tenga agobiado ahí, pues, pero es lo que lo tiene ahí, pidiéndole algo a Dios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa es la reacción de David. Versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Entonces, viene un problema, y eso genera un motivo de oración. ¿Listo? Ok. Pero a mí me impacta la manera como David hace esa oración. A mí me impacta la manera como David hace esa oración. Y es lo que yo les digo, o sea, muy diferente a mí. Pues no, nada que ver. Mire, entonces veíamos en la prédica pasada y vamos a recordarlo hoy. David rogó a Dios por el niño, o sea, clamó. Él entró a clamarle a Dios, a pedirle, o sea, entró con un motivo de oración delante de Dios. ¿Listo? ¿Y cómo entró? Ayunó, o sea que entró ayunando. Fuera de eso, dice ahí, y entró, y habíamos visto la palabra entrar, que me había causado curiosidad, entró a dónde, y ese entrar es acostarse, así como en relación íntima, ¿cierto? Y dice allí al final del 16, y pasó la noche acostado en tierra. Entonces yo les decía que había pensado que era un solo día, y después en el 18 dice, y al séptimo día murió el niño, o sea que fueron 7 días en esa postración. ¿Listo? Ok. Pero mire la oración de David. Lo invito a que vayamos al Salmo 51, o yo lo leo por usted, como quiera. Yo lo tengo aquí señaladito. Porque ese Salmo 51 dice la palabra de Dios, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Es decir, en ese momento en el que David está ahí, él está en intimidad con Dios y esto es lo que él está orando. Y eso me impactó muchísimo, porque David ora muy distinto a mí. Y yo estoy más que convencido que muy distinto a usted y a mí. Mire, vamos a leerlo rápidamente. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en su palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, y vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. ¿Dónde, dice David, sana el niño? Declaro sanidad en el nombre por mí. ¿Dónde? Mire, yo buscaba y a mí eso me impactó muchísimo, porque cuando usted y yo estamos en una situación de esas, nuestra oración es sálvalo, Señor, sálvalo, ten misericordia en el nombre de algunos más osados. Yo declaro sanidad. Algunos más osados, todavía más irrespetuosos, no acepto un no. Pues, ¿cierto? A mí eso me impactó, porque yo jamás he orado así. Es decir, yo he tenido la posibilidad de estar inclinado, de estar doblegado, así, con la misma posición de David, tirado en el suelo, llorando. Y sí, yo he tenido la oportunidad de decir estas palabras, Señor, he pecado, perdóname, etcétera, etcétera. Pero por los laditos va, Señor, pero yo lo que quiero es esto, Señor, pero Señor, pero... O sea, como para que no se le olvide que es lo que yo quiero. Pero David en ningún momento
dice eso. Y habíamos visto cuando entró, ¿cierto? Ya si nos devolvemos, porque yo ya le voy a analizar el Salmo 51, si nos devolvemos a donde estábamos en segunda de Samuel, dice, y entonces David rogó a Dios por el niño. Y yo me puse a buscar en el Salmo 51 y cómo rogó por el niño. Pues yo no vi que rogara por el niño. Entonces, iglesia, eso es lo que vamos a estar profundizando un poquito más. ¿Listo? Mire cómo oraba David, ¿cierto? Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, he pecado contra ti, solo he pecado, en maldad he sido formado, límpiame con hisopo, lávame, esconde tu rostro de mi pecado, crea en mí un corazón nuevo, no me deseches, vuelve el gozo de tu salvación. Es decir, David estaba avergonzado de su pecado. Y David era apelando a la misericordia de Dios. Él contaba con la misericordia de Dios y él contaba con el poder de Dios. Es decir, si Dios quiere, lo salva. Y eso es lo que dice en el versículo 23 de segunda de Samuel, en el texto donde estamos. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea, David es consciente, no, el niño, listo, el niño está salvado. El niño no alcanzó a cometer pecado. ¿Cuál es el problema? Yo soy el que tengo que buscar, yo tengo que ir. Listo. Entonces yo quiero repetirle otra vez la pregunta. ¿Cómo reaccionamos usted y yo ante una dificultad, ante un problema? ¿Cierto? ¿Cómo oramos usted y yo? Y aparte de cómo oramos, entonces, ¿cómo reaccionamos cuando Dios no cumple lo que yo le estoy pidiendo? ¿Listo? Ok. Es que mire, versículo 18 y 19. Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto y así diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces miren, 7 días con ese dolor que vimos en el Salmo 51, en esa posición, acostado ahí, tirado en el suelo, llorando, vuelto nada, y el Señor no le cumple su petición. Y el Señor no le cumple su petición. Y por si fuera poco, versículo 20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Y ahí la palabra adoró es la misma de postrarse, ¿sí? No fue que entró a cantar canciones suaves, que es lo que nosotros hemos pensado que es adoración. Ay, tan bonita la adoración, las canciones pasitas, las canciones suaves. No, esa palabra adorar es inclinarse. Es decir, volvió y se tiró al suelo. Y el Señor no le había cumplido lo que él le estaba pidiendo. Entonces ahí mi cabeza se explotó. Porque usted y yo, o bueno, hablo por mí, ¿sí? Hablo por mí. Puede que yo me incline, puede que yo reconozca que Dios es soberano y que se hace lo que él dice. Puede que yo me porte muy evangélico, ¿cierto? Puede que yo me porte como muy buen cristiano. Pero mire, primero, en mi oración siempre va a estar la petición, discúlpeme la redundancia, que estoy pidiendo. Siempre va a estar lo que estoy pidiendo. Y fuera de eso, siempre voy a estar pensando en que Dios me debe dar lo que estoy pidiendo. Entonces, yo me puse en esa situación. Después de 7 días de estar ayunando y no me cumple mi petición, no, yo me lo merezco. 7 días tirado en el suelo, 7 días de ayuno, abandoné mi trabajo, estuve ahí, mire el salmo tan bonito que le escribí, le clamé con dolor, estoy avergonzado por mi pecado, mejor dicho, estoy vuelto nada. Yo me merezco que. Y empieza la cuestionadera, ¿sí? Empieza la cuestionadera. Porque usted y yo somos muy buenos para cuestionar lo que Dios está haciendo, ¿sí?
Porque nosotros consideramos que nosotros lo estamos haciendo bien. Ok, muy bien. Versículo 21 y 22. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Versículo 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y ahí es donde yo le digo que David acepta la soberanía de Dios. ¿Yo qué puedo hacer? Yo ya hice lo que podía: postrarme, adorar, amarle, estar ahí, pedirle perdón, porque si recuerda el Salmo 51, David estaba enfocado en que Dios le perdonara, en que le volviera el gozo, en que volviéramos a ser amiguis, porque sé que la embarré contigo. Y como adicional, pues si de pronto me salva el niño, él es misericordioso. Pero a David lo que le interesaba era esa relación, restablecer la relación con Dios, porque él sabía que se había roto por su pecado. Y ahí es donde usted y yo, donde yo cometo el error. Porque yo me enfoco en lo que yo necesito, yo me enfoco en lo que yo quiero, yo me enfoco en lo que yo estoy buscando, yo me enfoco en... Y más bien como adición, ay sí Señor, perdóneme, pero no le olvide, Señor, pero... Y siempre nos concentramos es en la petición que tenemos, en el problema que tenemos. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces uno puede decir, y de hecho por eso le lo digo, porque uno lo dice: ¿y para qué me gasté 7 días tirado ahí en el suelo si el Señor no me salvó el niño? ¿Para qué? ¿Para qué tanto ayuno? Pastor, llevo 5 años orando por ese marido mío, llevo 10 años y vea, el Señor no me responde. ¿Para qué todo ese tiempo perdido? Pues mire, como el enfoque de David no era la petición, sino restaurar su relación con Dios, entonces mire lo que pasa en el inicio del 24. Y consoló David a Betsabé su mujer. Es decir, yo pregunto, en el versículo 16 y 17, el 16, donde David está ya tirado escribiendo ese Salmo 51, él estaba en condiciones de consolar a alguien. Es decir, la palabra consolar ahí es animar, exhortar, motivar. Mire, uno ahí no anima a nadie. Después viene Dios y no le cumple su propósito, y él se va más bien otra vez a estar inclinado delante de Dios, porque sabe que algo pasa. Ahí no está para consolar a nadie. Pero después de que restablece ese puntico y Dios le vuelve el gozo de su salvación, que es lo que a él le interesa, entonces ahora sí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así que se llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Entonces mire, David está enfocado es en Dios, restablece esa relación con Dios, esa intimidad con Dios, ¿sí? Y puede consolar a su mujer, y tiene su hijo Salomón. Entonces, yo lo que pensaba, o en lo que el Señor me llamaba mucho la atención era, ¿para qué? Pues, ¿no era más fácil sanar al niño y ya? Pues si le iba a dar otro niño, no. Pues, o sea, ¿para qué? Pues, el hombre ya se había manejado bien, entonces si lo iba a bendecir, pues, mire, iglesia, eso es la soberanía de Dios. Esa es la soberanía de Dios.
La soberanía de Dios que a nosotros nos cuesta entender es que Él tiene el control de todo y que Él toma las decisiones que Él quiere. Igual el niño se salvaba e igual le dio a David un hijo después de todo lo que había hecho. Y no era que el Señor hubiera estado o lo bendijera porque al fin, bueno, sí, pues sí, te manejaste bien al final, al fin y al cabo, te portaste bien con la muchacha y pues, tenga pues un hijo con ella. No, no. Él quiso que fuera así. Yo digo que se impactó de ver ese corazón que está más enfocado en Él que en el problema. Mire, y ahí fue donde el Señor llamó mi atención en esa parte de la soberanía de Dios. Y no porque explicar la soberanía de Dios sea difícil, sino que lo difícil es explicar el por qué nosotros somos tan tercos o tan llevados de nuestro parecer o tan en contra de la soberanía de Dios. Y es lo que yo voy a empezar a bosquejar hoy, ¿sí? ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto entender la soberanía de Dios? Mire, primero que todo veamos qué es la soberanía de Dios. 3 versiculitos rapiditos de 3 personas diferentes, en 3 situaciones diferentes, pero que nos dan una idea de eso. Daniel capítulo 4 versículo 34. Daniel capítulo... bueno, por aquí tengo primero... Bueno, no, busque ahí Daniel, que yo me devuelvo aquí. Daniel capítulo 4 versículo 34. Esto lo dijo Nabucodonosor, ¿cierto? Nabucodonosor está ahí peleando con Daniel, tal cosa, que esto, que lo otro. Varias veces le dicen, vea, este es Dios, hasta que él reconoce. Entonces mire lo que dice. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y escuche lo que él dice. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ok. Vamos a Efesios 1:11. Efesios 1:11 se lo dice Pablo a la iglesia de Éfeso. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Listo? Y por si usted no me quiere creer, por si a usted eso le parece que no es así, entonces escuche lo que dijo Jehová. Isaías 46:9-10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Entonces, si nos devolvemos al texto que estamos estudiando, ¿qué fue lo que dijo Natán que le había mandado a decir Jehová a David en el versículo 14? Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Es decir, iglesia, discúlpeme la expresión, pero no lo digo por grosería, sino para que nos entendamos en el lenguaje castizo. Dios hace lo que le da la gana, lo que Él quiere. Mire, y de eso hay versículos, todos los que usted quiera. Yo escogí estos 3 ahí de carrerón. Pero mire donde Isaías, donde Dios mismo lo dice, yo hago lo que quiero. Y entonces usted se viene aquí y dice, el hijo que te ha nacido morirá. Efectivamente murió. Y David se tiró 7 días ahí, ¿concentrado en qué? En la misericordia. Buscando la misericordia de Él. ¿Listo? Ok. Entonces vamos ubicándonos. La soberanía de Dios es que Dios hace lo que Él quiere. Usted y yo somos duros para aceptar eso. Si nos confrontamos con la actitud de David, en la oración nosotros hacemos esfuerzo por la petición que tenemos, ¿sí? No hacemos fuerza por lo que Dios quiere hacer en mí. Entonces por eso las oraciones de nosotros, Señor, cambia a mi esposo, Señor, ese hijo tan rebelde, Señor, ese trabajo. Pero poco enfocamos las oraciones en, Señor,
¿qué quieres hacer conmigo? Señor, ¿por qué me está dando tanta rabia? Señor, trabaja sobre mi enojo. Señor, es que cada que me... No, nosotros no, a nosotros nos interesa que Dios haga la fácil, que lo cambie y ya. O que me modifique esta situación, o que me dé este trabajo, o que tal y tal cosa. Ok, muy bien. Yo quiero que pensemos en cosas muy simples y muy sencillas. Mire, ¿cómo reaccionamos usted y yo ante una persona que quiere hacer lo que le da la gana en la casa? Pongamos el ejemplo de la casa. Alguno de la casa quiere hacer lo que le da la gana. El hijo, listo. El hijo quiere hacer lo que quiere. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Qué provoca eso en nosotros? Enojo, rabia, dolor. Si es el cónyuge el que quiere hacer lo que le da la soberana regalada, o sea, lo que quiere, ¿qué ahí mismo cómo reaccionamos nosotros? Pero es que si mi jefe quiere hacer lo que quiere, por encima de nosotros, ¿qué? ¿Por qué está la gente protestando ahora? Porque este gobierno quiere hacer lo que quiere, por encima de lo que sea, y ahí mismo, ¿cómo? Ok, eso es natural en nosotros. Y es natural, recuerde lo que David dijo en el Salmo 51, en pecado fui concebido. Génesis capítulo 3, versículo 5. Si quiere lo analizamos, si quiere vaya allá y si no yo aquí ya llegué. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, el enemigo ya había querido quebrantar o igualar o romper la soberanía de Dios y sedujo a la mujer con lo mismo. Es decir, venga, no se someta a esa soberanía, venga, sea como él. Eso no, usted no va a morir, tranquila, fresca, venga. Y eso fue la convención. Entonces usted y yo, que somos concebidos en pecado por naturaleza, cuestionamos la soberanía de Dios. Y por eso nos cuesta tanto hacer someternos a la soberanía de Dios. Mire, le voy a poner cosas sencillísimas. Y en estos días que ha estado lloviendo, está uno tranquilo en la casa y empieza a llover. Y en vez de aceptar que eso viene de Dios y que es soberanía de Dios, ahí mismo. Pero vea, yo allí iba para afuera, ahora no tengo sombrilla, ahora me voy a mojar. No. Vea, ahora será que pereza el frío. No, ya me cogió la tarde, como es de maluco. No, y si usted lo que agarra lo que tiene es transporte, ahora será que me pincho, qué pereza, y no veo nada. Yo soy uno que cuando me monto en un carro y está lloviendo, ya no puedo bajar la ventanilla, ahora me ahogo. Listo, no está lloviendo, está haciendo sol, está haciendo calor. Ese calor, eso es fijo que va a llover. Eso es fijo que va a llover, eso no, pero es que qué pereza, uno como suda, vea, uno como era mejor que... Mire, le voy a poner otro ejemplo más claro. No, pero es que qué pereza esa alabanza, uno se escucha, mire el micrófono, qué pereza, no, yo mejor me voy, no, vas a seguir haciendo el almuerzo porque... No, es que uno sin congregarse, no, eso no es lo mismo. Mire, yo le digo la verdad, eso no es lo mismo. Hoy que lo pude disfrutar aquí, eso no es lo mismo. Pero cuando uno está en la casa le toca, porque es que el objetivo es adorar a Dios, no escuchar la música. Pero bueno, de eso nos están hablando y nos empezaron a hablar cómo era la adoración. Pero mire, lo que yo le quiero enfocar, iglesia, es, usted y yo por naturaleza cuestionamos la soberanía de Dios y somos duros para someternos a la soberanía de Dios. Y David nos está enseñando aquí que lo mejor para usted y para mí es someterse a la soberanía de Dios. Ahora si analizamos entonces la situación actual que estamos viviendo, entonces dígame usted y yo cómo vamos a hacer si esto se va a poner peor. Si en Mateo 24, versículo 8 dice, y todo esto y todo esto será principio de dolores. Todo esto que está pasando, todo esto, y se va a poner peor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer usted y yo el día que no podamos cerrar, el día que caiga el internet, el día que no haya cómo recibir culto, el día que no haya cómo recibir palabra, el día que no haya cómo adorar? Entonces, usted y yo, ¿qué vamos a hacer? El día que llegue una persecución, que nos toque, no, y mis pastores, no se fueron, y mis padres se murieron. Y entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos muere un ser querido?
Si nos asustamos con ese COVID cuando nos dio a varios de la iglesia. ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer cuando la cosa se ponga peor? ¿Cómo vamos a aceptar que eso es soberanía de Dios? Que así lo quiso Dios, que así lo quiere Dios. Entonces, iglesia, yo caí en cuenta de algo, analizando Génesis 3:5. Mire, lo que pasa es que usted y yo queremos tener la soberanía de nuestra vida. Usted y yo queremos tener el control de nuestra vida. Usted y yo creemos que nosotros tenemos derecho a ejercer el control de nuestra vida. ¿Sí? Y eso está bien hasta que conocemos de Cristo. Porque cuando conocemos de Cristo, entonces ya hay alguien que compró nuestra vida con sangre. Y hoy lo celebramos y hoy nos acordamos. Y yo no sé si para usted, pero para mí eso es un momento muy hermoso. Porque cada que lo puedo hacer digo, lo logré. Ay, Señor bendito, aquí sigo en tu camino. Y bendíceme para seguir más tiempo. Entonces Él ya compró con sangre esa vida nuestra. Es decir, la vida nuestra ya no le pertenece a nosotros, pues ya no nos pertenece a nosotros. Ya no tenemos el control de ella. Ya no ejercemos soberanía sobre nuestra vida. Eso es lo que a usted y a mí nos cuesta entender, soltar el control. Porque como toda la vida hemos tenido el control de nuestra vida, hemos tomado nuestras propias decisiones, resulta que ahora hay que consultar las decisiones con el de arriba. Ahorita hay que ver, de acuerdo a la circunstancia que se está moviendo, qué tengo que hacer yo. Ahora no es que yo voy haciendo y miro a ver, no. ¿Cómo se está moviendo Dios? Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? ¿Qué me dice la soberanía de Dios? ¿Qué dice el amo de mi vida? ¿Y qué tengo que hacer yo? Eso era lo que hacía David. David estaba concentrado en que Dios lo perdonara, en restablecer rápido la relación con Dios. Él no estaba tan concentrado en lo otro. Ok, muy bien. Nosotros tenemos un versículo con el cual nos animamos para esto, para entender o aceptar la soberanía de Dios. Y es Romanos 8:28, que yo creo que ese no lo sabemos de memoria, no lo aprendemos, lo recitamos, eso mejor dicho, y lo chicaneamos, ¿cierto? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Eso es a los que son llamados con su propósito, por su propósito, para su propósito, ¿sí? Aquí lo está. A los que conforme a su propósito son llamados. Y yo soy llamado de Dios, yo soy cristiano. Todas las cosas son para bien. Mire, eso nosotros nos suena muy bonito y lo declaramos y todo eso, pero entonces aquí retomo la pregunta y el concepto inicial. ¿Será que así somos usted y yo cuando nos viene un problema como el que estaba viviendo David? O sea, ¿será que usted y yo sí entendemos que todo eso es para bien? Mire, ahí es donde yo le digo, yo no. A mí me ha costado un proceso de años entender, ¿por qué fue que? Pero en su momento, esa situación fue motivo de desengaño, ira, rabia con Dios, alejamiento de la iglesia, alejamiento de Dios, tiempo de rencores, de herir personas. Ha sido tiempo de eso. Después, con el tiempo, es que ahí va uno entendiendo que eso fue para bien, ¿sí? Y en Caballeros nos hemos ido dando cuenta de eso. O sea, entender que el maltrato que recibí de niño fue para bien. Entender que la muerte de mi mamá, de mi papá, de mi hermanito, la metida a la cárcel, la tenida de los hijos tan temprano, etcétera, etcétera, etcétera. Me ha costado años entender que fue para bien.
David nos enseña que si yo me concentro más en Dios, yo puedo entender esa partecita de aceptar la soberanía de Dios. ¿Listo? Ok. Lo que pasa es que el versículo es muy claro. Mire, el versículo es muy claro. A los que aman a Dios. Y ese amar es la palabra agapao. Es decir, a los que aman y se entregan incondicionalmente a Dios. Todas las cosas, y ahí se refiere a todas, buenas o malas, independiente de nuestro juicio. Es el juicio de Dios. Todas las cosas le ayudan para bien, dentro del propósito con el cual son llamados. Es decir, Dios para usted y para mí tiene un propósito, y eso incluye las circunstancias que nos han rodeado, las que nos rodean y las que nos van a rodear. Pero nosotros no nos debemos enfocar en esas circunstancias, sino en la relación con Dios y en el amor a Dios, para que nosotros podamos ver rápidamente que eso nos ayuda para bien, para que podamos ver la bendición rápidamente, ¿sí? Y no nos demoremos tanto tiempo en entender que la soberanía de Dios se cumple y que Dios hace lo que quiere, con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Entonces mire, también miremos, o también miré, o también me llamó mucho la atención, David, ¿por qué aceptó como tan fácil la soberanía de Dios? Y entonces nos toca remontarnos a cómo comenzamos, a la actitud que tenía David. Es que David rogó, ayunó, entró y, ¿cómo es que dice el versículo? Y pasó la noche acostado en tierra. Es decir, la actitud de David es de humillación del corazón. Pero David no conocía la palabra agapao, porque la palabra agapao aparece con Jesucristo. O sea, la palabra agapao aparece en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Entonces, ¿cómo hizo David? Mire, yo no me puse a investigar eso. A mí lo que me llamó la atención fue, venga, si esto no está en el Antiguo Testamento y David no tenía cómo, venga, usted y yo sí conocemos el amor agapao. Porque Dios nos dio ese amor a través de su Hijo. Y es mucho lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida, demostrándonos ese amor agapao que tiene por nosotros. Entonces usted y yo, que somos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron, sí tenemos la habilidad, la capacidad para amar a Dios de esa manera agapao. Lo que pasa es que tenemos que dejar las circunstancias. Tenemos que dejar de mirar tanto las circunstancias. Tenemos que dejar de mirar tanto el problema. Tenemos que dejar de mirar tanta la petición. Tenemos que dejar de mirar tanto lo que tenemos en nuestro corazón y enfocarnos más en Dios, en amar a Dios, en someternos a su soberanía, para poder decir lo que Dios haga está bien para mí. ¿Sí? Que yo creo que por ahí vamos a seguir en la siguiente prédica, porque es que Pablo lo deja uno impactado con eso. Y uno ve la vida de Pablo y a Pablo lo sacaban de las ciudades, apedreado, vuelto nada, y él llegaba y voy es para adentro. A él no le interesaba ni la vida misma. Y él decía, en las buenas o en las malas, con plata o sin plata, a mí lo que me interesa es mi relación con Dios. Entonces, para que usted y yo podamos decir, lo que Dios haga está bien para mí, tenemos que tener una actitud de humillación y de sometimiento como la de David, que David no conocía el amor agapao. En cambio nosotros sí lo podemos conocer, sí lo podemos vivir. Entonces a usted y a mí nos toca empezar ese proceso de sometimiento a la soberanía de Dios y dejar de pensar tanto en las circunstancias, sino en lo que Dios quiere con esa circunstancia en mi vida. Yo por eso le invito, iglesia, a escuchar una canción que me impactó mucho, porque creo,
considero que ahí puede estar, que ahí puede estar la clave para empezar este proceso. Porque, como le decía, por naturaleza humana, usted y yo siempre vamos a ser duritos para someternos a la soberanía de Dios. Usted y yo vamos a ser rebeldes, o somos rebeldes por naturaleza humana. Pero ahora, con naturaleza divina, podemos estar sujetos a Dios. Y lo primerito por donde yo pienso que nosotros debemos empezar, o era lo que el Señor me llevaba a reflexionar toda esta semana, estos 15 días, preparando la prédica, era creer que Dios siempre tiene el control. Creer que Dios siempre quiere lo mejor para mí. Y que esa circunstancia que al comienzo yo le pedía que la pensara, esa circunstancia también tiene un propósito de Dios positivo para nuestra vida. Ahí es donde nos debemos enfocar, en qué es lo que quiere Dios con esa situación. No en que me quite la situación, no en que me sane la situación, no en que desaparezca la situación, sino que desaparezca de mi corazón el problema que tengo con Dios, el problema que tengo de relación con Dios. Cuando eso desaparezca, desaparecerá la situación. Escuchémosla. Padre Celestial, aquí está tu iglesia, Señor. Yo te suplico que nos ayudes, nos enseñes a entender, Señor, y a creer que tú tienes siempre el control y que la circunstancia no es mayor que tú. No es mayor que tú, Señor. ¿Por qué desesperarme? Si tú tienes el control. Dios siempre tiene el control. Amén. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Señor, no tenemos por qué Y cuestionar. aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Amén. Gracias, Dios. Yo vivo en paz. Gracias. Porque Dios siempre tiene. No nos podemos dejar arrebatar la paz que tú nos has dado, Dios. Soy bendecido. Amén. Duermo tranquilo. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Ay, Señor, necesitamos creer, entender, dominar que tú tienes el Dios control. siempre tiene el control. Vivo tranquilo, Gracias, yo vivo en paz, gracias por esa paz. porque Dios siempre tiene el control. Gracias por querer, Señor, que fuera Soy bendecido, duermo tranquilo, porque amar. yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué
vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control. Amado Rey, cuánto necesitamos creer, Señor, de todo corazón, que tú tienes el control y que no tenemos por qué cuestionarte, no tenemos por qué atemorizarnos, no tenemos por qué vivir intranquilos, aunque la circunstancia esté muy horrible, aunque pase algo muy duro en nuestra vida. Tú tienes el control, hay un propósito en eso y es para bien, siempre y cuando yo me concentre en amarte. Padre Celestial, danos la fuerza para amarte, Señor, con ese amor incondicional que tú nos has mostrado, que tú nos has dado, que tú nos has enseñado, Señor. Necesitamos desarrollar amor hacia ti, Padre Celestial, para que nos enfoquemos más en ti y menos en las situaciones, en las circunstancias, en los problemas, en las dificultades, Señor. Padre Celestial, yo te ruego que sea tu Santo Espíritu llenando a esta hora, Señor, cada corazón que escucha esta palabra, la entiende y la quiere y la desea poner por obra, pero la circunstancia tal vez es muy dura. Padre Celestial, fortalece ese corazón, Señor, llena de ánimo ese corazón, amado Rey, para que ese corazón pueda ver que tú tienes el control y que no hay por qué atemorizarse ni cuestionarte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga y que sigan en familia en el día de hoy. Dios me los bendiga. Siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme